Maimónides. Leyes de los fundamentos de la Torá, segunda parte. 8. La esencia de todo ser vivo es el nefes que le otorgó Dios. Los conocimientos adquiridos por el nefes del hombre, son la esencia del hombre que llegó a un grado superior de sabiduría. Sobre esta esencia dijo la Torá: hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1 y 26, es decir, cuya esencia sea el conocimiento y percepción de las ideas, y verdades, abstractas, tales como los ángeles, que son esencias abstractas, hasta llegar, el hombre, a asemejarse a ellos, a los ángeles. No me refiero a la forma física que se percibe a simple vista, como ser la boca, la nariz, los pómulos y el resto de las impresiones corporales, ya que en realidad todas estas cosas son atributos del ser, no su esencia. Tampoco, me refiero, al nefes que existe en todo ser vivo, mediante el cual se alimenta, bebe, se reproduce, siente y discierne, sino que, me refiero, a la captación, en sí, ella es la esencia del nefes, y a esta esencia del nefes se refirió al decir, a imagen y semejanza nuestra. Encontrarás que en repetidas ocasiones se denomina a esta esencia, nefes y ruaj. Por ello se debe prestar atención a esta denominación para no confundirse, ya que cada concepto debe ser interpretado en su contexto. 9. Esta esencia del nefes a la que nos referimos, no está compuesta por elementos materiales como para que se fraccione, tampoco depende del espíritu vital, hasta el punto de estar sujeto a él, para existir, tal como el espíritu vital está subordinado al cuerpo, sino que, esta esencia del nefes, proviene de Dios, es de origen celestial. Por lo tanto, al desintegrarse el cuerpo, que está compuesto por materia, y perderse el espíritu vital, por ser que existe en función del cuerpo y está sujeto a él, no se perderá dicha esencia ya que no depende del espíritu vital, sino que sabe y capta por sí misma las verdades abstractas y conoce al Creador. Esta esencia, perdura para toda la eternidad. Es lo que el sabio rey Salomón dijo: el polvo torna a la tierra de donde era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, Eclesiastés 12, 7. 10. Todo lo que dijimos sobre estos temas, es como una gota en un barril, y aunque son temas arduo profundos, no lo son tanto como los temas desarrollados en los capítulos 1 y 2. Las cuestiones dilucidadas en el 3 y 4 capítulo, en donde se explica los conocimientos de la física de su época, se denominan Maase Bereshit, la creación. Exhortaron los antiguos sabios que no se predique sobre estos temas en público, sino en forma particular, a quien se le enseña estos temas y se los explica. 11. ¿Cuál es la diferencia entre Maase Merkaba y el Maase Bereshit? La diferencia es, que con respecto a Maase Merkaba, aun en forma particular no se le transmite sino al que es versado en el tema, que comprende por sí mismo, revelándole solo un extracto de estos temas, y en forma alegórica. En cambio, al tratarse el Maase Bereshit, se enseña en forma particular aunque el educando no tenga la capacidad de entenderlo por sus propios medios, transmitiéndole todo lo que le es posible comprender al respecto. ¿Cuál es la causa que no se predica, acerca de este tema, en público? Por ser que no todos poseen los conocimientos necesarios para entender y elucidar el tema en forma clara. 12. Cuando el ser humano reflexiona sobre estos temas, hasta comprender, profundamente, toda la creación, los ángeles, el universo, el hombre y demás, vislumbrando la sabiduría del Santo bendito Él en todas sus obras y creaciones, entonces, aumentará su amor a Dios, sedienta estará su alma y toda su cuerpo anhelando a Dios, bendito Él, asimismo experimentará temor y pavor ante su propia bajeza, indigencia e insignificancia, y cuando se compare a sí mismo con la maravilla de los astros o aún
Mas, al equipararse, con alguno de los entes puros, separados de la materia, y sus restricciones, y completamente incorpóreos, se verá a sí mismo como un sujeto confundido y ruborizado, limitado y vacuo. 13. Los temas de estos 4 capítulos con los 5 preceptos, en ellos analizados, es lo que los antiguos sabios denominaron Pardes, el jardín celestial, tal como dijeron. 4 ingresaron al Pardes y a pesar que pertenecían a los sabios más destacados del pueblo de Israel, no todos poseían la capacidad intelectual para conocer y percibir todos estos temas en forma clara. En mi opinión, no es apropiado que ingrese al Pardes sino aquel que sea saciado de pan y carne. Al decir pan y carne me refiero a saber lo prohibido y permitido en cuanto a los preceptos, a pesar que estos temas fueron denominados por los sabios como temas minúsculos, tal como dijeron. Los temas mayúsculos son las relacionadas con Maase Merkaba, y temas minúsculos, las controversias de Abaya y Raba. Y a pesar de ser así, empezar por ellos es lo más apropiado, ya que estos comienzan a proyectar el intelecto del hombre, más aún, teniendo en cuenta, que ese 8 es el mayor bien que brindó el Santo bendito él, para el asentamiento de este mundo, en vistas a heredar el mundo por venir. Además, estos temas, son propicios para ser aprehendidos por todos, grande y chicos, hombres y mujeres, capaces e incapaces. 1. Todos los que pertenecen a la casa de Israel tienen como precepto santificar ese gran nombre, pues está escrito, y seré santificado entre los hijos de Israel, Levítico 23:32, asimismo, tienen prohibido profanarlo pues está escrito, no profanaréis mi santo nombre, idem. ¿Qué alcances tiene esto? Si, por ejemplo, un no judío amenaza de muerte a un judío para que transgreda cualquier precepto mencionado en la Torá, el judío ha de transgredirlo y no ser muerto, pues al respecto está escrito, para que los cumpla el hombre, y por ellos vivirá, Levítico 18:5, vivirá por ellos y no que muera por ellos. El que se deja matar por ellos, se considera culpable. 2. Esto se aplica a, primero, todos los preceptos, excepto a los referentes a la idolatría, la conducta sexual ilícita y el derramamiento de sangre. Pero si al judío se le dice, aludiendo a alguna de estas 3 transgresiones, transgrédela o serás muerto, debe dejarse matar y no transgredirla. Y segundo, esto se aplica a cuando el no judío lo obliga a transgredir para provecho de él, por ejemplo cuando decreta que se continúe la construcción de su casa aún en Sabbat, o que se le cocine su alimento, en Sabbat, o forzar a una mujer para cohabitar con ella, y casos similares. Pero si su intención es hacer que transgredan los preceptos gratuitamente, si, la extorsión, ocurre a solas, sin que haya allí 10 judíos, debe transgredir y no dejarse matar, pero si la amenaza ocurrió delante de 10 judíos, debe dejarse matar y no transgredir, aunque se trate de infringir cualquier precepto entre los preceptos. 3. Esta procedura rige en tiempos en que no se vive una persecución religiosa, pero en época de hostigamiento, es decir cuando se alza un rey perverso, como Nabucodonosor y otros, que decretan un ultimátum a los judíos para que abandonen su fe, o algún precepto, en estos casos, debe dejarse matar y no transgredir, aunque se trate de un precepto simple, ya sea que suceda delante de 10 o que fuera forzado a solas. 4. Quien quiera que esté en el caso de transgredir y no ser muerto pero se deja matar por no transgredir, es culpable. Quien quiera que esté en el caso de dejarse matar y no transgredir y se deja matar por no transgredir, he aquí que santificó el nombre de Dios. Si su martirio fue en presencia de 10 judíos, se dice que santificó el nombre de Dios públicamente, como Daniel, Hanania, Misael y Azaria, así como Rabí Akiva y sus compañeros. Estos son mártires de
las caprichosas imposiciones de los distintos imperios, cuyo rango es insuperable, sobre ellos fue dicho, por tu causa somos muertos cada día, somos reunidos como ovejas para el matadero. Salmos 44, 23. Quien quiera que esté en la situación de dejarse matar y no transgredir, y transgrede sin dejarse matar, he aquí que está profanando el nombre de Dios y deroga el precepto de santificar el nombre de Dios, como así también, viola el precepto de no profanar el nombre de Dios. Aun así, al ser que infringió por extorsión, no es pasible de pena, de más está decir que el tribunal no lo hace pasible de la pena capital, aun en el caso de que haya asesinado bajo amenaza, ya que solo es condenable quien actúa por propia voluntad, en presencia de testigos y con advertencia previa. Como está escrito con respecto al que sacrifica a sus hijos a Molej, yo mismo pondré mi rostro contra aquel hombre, Levítico 20, 5, cuya explicación unánime, que nunca fue motivo de discusión, es que al decir aquel hombre no, se refiere a aquel que fue extorsionado, ni a aquel que lo hace sin saber, como tampoco al que lo hace por equivocación. Si en lo referente a la idolatría, que es la falta más grave, al que transgrede bajo amenaza no se hace pasible de la pena máxima, ni siquiera el tribunal lo imputa, con mayor razón el que transgrede un precepto cualquiera. Asimismo está dicho con respecto a las depravaciones sexuales, en el caso de violación, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella ninguna culpa digna de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le mata, así es este caso, Deuteronomio 22-26. 5. Si no judíos, amenazaran a mujeres diciéndoles, entréguennos una de ustedes para que la impurifiquemos, de lo contrario impurificaremos a todas, deben dejarse impurificar y no entregar una mujer judía en manos de ellos. Asimismo, si no judíos los exhortan diciendo, entréguennos a uno de ustedes para que lo matemos, de lo contrario mataremos a todos, deben dejarse matar y no entregar a un judío en manos de ellos. Pero si les especificaron y dijeron, entréguennos a fulano, de lo contrario mataremos a todos, si, ese individuo, era pasible de muerte como por ejemplo Seba hijo de Bacri, en ese caso, debe ser entregado, evitando enseñarles abiertamente que deben actuar así. Pero si no es digno de muerte, deben dejarse matar y no entregar a un judío en manos de ellos. 6. Así como en los casos de extorsión, diferenciamos entre las tres transgresiones, de igual modo, se ha diferenciado, en las situaciones de enfermedad, por ejemplo, quien enfermase al extremo de peligrar su vida, y los médicos prescriben un tratamiento que implica la violación de un precepto, en los casos en que el enfermo corre peligro de muerte, se debe infringir cualquier precepto de la Torá para curarlo, a excepción de cometer idolatría, incesto o asesinato, los cuales nos están vedados. Aun en circunstancias extremas. Si transgredió y se curó, el juzgado le aplica la pena correspondiente. 7. De donde se deduce que aun a los enfermos graves les está vedado infringir estas tres transgresiones. Se desprende, de lo dicho, amarás al Eterno tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, Deuteronomio 6, 5, es decir, aun en el caso de tener que entregar su alma. Con respecto a quitar la vida de un judío para curar a otro, o para rescatar a alguien de manos del opresor, lo lógico es que no se debe privilegiar una vida por sobre la otra. Asimismo el incesto fue igualado al asesinato como está escrito, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella ninguna culpa digna de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le mata, así es este caso, Deuteronomio 22-26. 8. Cuando se permite infringir el resto de los preceptos, a excepción de los tres antes mencionados, para curarse. Siempre y cuando transgreda de manera tal que no le produzca placer. Por ejemplo,
se alimenta al enfermo, con todo tipo de alimentos vedados, si es necesario, como reptiles y moluscos prohibidos, así como, en la festividad de Pesaj, alimentos leudados, o alimentarlo en el día de Kipur, todo esto, de forma tal que no tenga, el enfermo, goce en su ingestión, pero si no tiene satisfacción gustativa con su alimentación, por ejemplo vendajes con las sustancias mencionadas, o ingerir lo prohibido junto a cosas amargas, de modo que no tenga deleite del alimento vedado, de esta manera, aunque el enfermo no esté en estado de extrema gravedad, es lícito alimentarlo de esta forma, a excepción de sustancias que contengan mezcla de carne con leche o de quilaim, ya que en estos casos está prohibido consumirlos incluso sin tener satisfacción. Por lo tanto, en estos dos últimos casos, no deben ser suministrados a pesar de no tener placer con su ingestión, a excepción de casos en que peligra la vida. 9. Quien quiera que haya puesto sus ojos en una mujer, de modo tal, que enfermare de extrema gravedad, y los médicos afirman que no tiene cura hasta que cohabite con ella, aunque esto le ocasione, la muerte, no se le autoriza cohabitar con ella, aunque se trate de una mujer soltera. Es más, ni siquiera se le permite entablar diálogo con ella aun con una cortina entre ellos, aunque esto le ocasione, la muerte no se le concede hablar con ella, para que las hijas de Israel no vengan a ser cosa ligera, a ojos de ellos, y terminen haciendo promiscuidades. 10. Quien quiera que transgreda voluntariamente cualquiera de los preceptos mencionados en la Torá, sin compulsión, sino por desdén o como desafío, profana el nombre de Dios. Es por eso que dice con respecto al juramento en falso, y profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Eterno, Levítico 19:12. Si la transgresión fue en presencia de 10 judíos, se dice que profanó el nombre de Dios públicamente. Asimismo, quien quiera que se abstenga de realizar una transgresión o cumpla un precepto, sin mediar ningún interés mundano, no por temor o vanagloria, sino a causa del Creador, bendito Él, como ser el caso de José el Justo, al abstenerse de la mujer de su patrón, o casos por el estilo, santifica el nombre de Dios. 11. Hay otras cosas que están comprendidas en el término, profanación del nombre de Dios, tal es el caso de cuando un gran erudito de la Torá, famoso por su espiritualidad, realiza actos que despiertan sospechas y comentarios negativos entre la gente, aunque los actos realizados no sean transgresiones, profana el nombre de Dios. Por ejemplo, comprar algo sin abonarlo inmediatamente, siendo que posee el dinero y posterga el pago cada vez que le es requerido o que se extralimite en lujuria, o beber y comer con el vulgo, entremezclado con ellos, o que su diálogo con sus semejantes no es en forma agradable y su rostro hacia los demás no es amable sino enojoso y nervioso, o actitudes semejantes, todo acorde a la grandeza del sabio, es preciso que sea puntilloso sobre sí mismo y que se comporte en forma más estricta que lo normal. Asimismo, si el erudito ha sido escrupuloso en su conducta, amable en su conversación, sociable, agradable, absteniéndose de ofender a sus ofensores, honrando aun a quienes lo han tratado sin respeto y comerciando con fe, sin permanecer en demacia en compañía del vulgo ni en sus asentamientos, viéndolo siempre profundizando en la Torá, envuelto en su manto y coronado con sus filactelias, exigiéndose a sí mismo en todos sus actos una conducta más estricta que lo normal, esto siempre y cuando no implique alejarse en demacia de los demás, o vivir aislado, en síntesis, obrar, de manera que gane la admiración de los demás, que todos lo quieran y anhelen sus actos. He aquí que santifica el nombre de Dios, acerca de él fue dicho, él me dijo, tú eres mi siervo, Israel, en quien me glorificaré, Isaías 59, 3.